Salmo 119. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Salmo 119, desde el versículo 25 hasta el versículo 32. En la angustia, la palabra de Dios es de apoyo. En la angustia, la palabra de Dios es de apoyo. Aquí el Salmo 119 destaca que la palabra de Dios es una joya y vemos la dedicación que tiene el salmista a la palabra de Dios, que aunque está solo, está siendo afligido, le están rechazando, aún así, aunque las circunstancias le son adversas, esas circunstancias le hacen acercarse más a Dios. Porque solo Dios le puede librar, solo Dios le puede ayudar. Y el salmista solo está satisfecho con el caminar de una vida conforme a la Escritura. O sea, solo está satisfecho si agrada a Dios en toda área de su vida. Aquí, en esta estrofa, que es la estrofa de la letra Dalet, porque aquí el Salmo 119 está escrito como un acróstico usando el alfabeto hebreo. Entonces, por eso en algunas Biblias podéis notar donde menciona justamente como el título de la sección, aunque no es parte del original, pero la traducción te identifica que esa es la sección de una letra. Por ejemplo, los primeros 8 versículos es la letra Aleph, la segunda estrofa del versículo 9 al versículo 16 es la letra Bet, del 17 al 24 es la letra Gimel, y aquí esta sección que vamos a considerar hoy es la letra Dalet, desde el versículo 25 hasta el versículo 32, y realmente vemos una obra bastante maravillosa, porque el salmista escribió cada 8 versículos, empezando cada frase o cada línea, cada versículo de esos, con esa letra del alfabeto que toca. Y entonces, el punto es que destaca la importancia de prestar atención a la Escritura y los beneficios que se recibe cuando la palabra de Dios es la prioridad, cuando realmente se vive para agradar a Dios. Porque lo que destaca en esta sección, porque cada sección tiene un tema diferente, y lo que destaca en esta situación, en esta estrofa, es que la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios sustenta y fortalece. Ayuda al creyente a vivir una vida que agrada a Dios. Y cómo la vida del creyente, o sea, su caminar diario es importante. Y por ello vemos al salmista dedicado a Dios, porque está en una situación desesperada donde está abatido y cerca de la muerte, de la manera que lo describe, pero por eso pide que Dios le dé vida. Porque él conoce que Dios responde y por eso pide enseñanza, porque al aprender más de Dios, al estudiar más su palabra, va a conocer cómo vivir de una manera que agrada a Dios y por eso pide iluminación para poder meditar en las Escrituras, porque él se siente oprimido y se siente como que su vida se está deshaciendo, por eso pide sustento y pide purificación y entendimiento para que no se desvíe del camino correcto. Y entonces destaca que él escoge el camino de verdad, el camino de los juicios de Dios, y se apega a los testimonios de Dios y pide seguridad, pide que Dios le proteja, que le ayude. Y entonces termina esa sección con entusiasmo hacia los mandamientos de Dios. Es que en la angustia la palabra de Dios es de apoyo. Aquí vemos como en esta sección, aquí el Salmo 119, versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ese término abatida en el lenguaje original tiene la idea de pegarse o de aferrarse, de adherirse. Y por eso lo traducen aquí, abatida hasta el polvo, porque su vida está como está pegada o aferrada al polvo, en el sentido de que
le han derrumbado y no puede solo. Está en el polvo y es como que está cerca de la tumba, está cerca de la muerte. O sea, y las circunstancias en las que se encuentra el salmista, esas circunstancias le obligan a acercarse a Dios, porque está sufriendo grandemente. Por eso describe su situación como que abatida hasta el polvo está mi alma, está sufriendo, ha caído al suelo, no se puede levantar. Sus problemas son enormes, son insoportables. Y por eso está adherido al polvo, que expresa una situación de amenaza de muerte. Y el salmista se siente cerca de la tumba, y por eso apela a que Dios le dé vida. Por eso nos dice la segunda parte del versículo 25, vivifícame según tu palabra. Ese término vivifícame tiene la idea de restaurar a la vida, o de hacer vivir, de preservar con vida. Y está pidiendo que Dios le dé vida, le haga vivir conforme a su palabra. Porque sabe que Dios le puede librar, sabe que Dios da vida. Y es que él está postrado muy bajo, está en el polvo, está en la ruina, está cerca de la muerte, no tiene fuerzas, no tiene ayuda, no tiene fortaleza, no tiene dónde huir y necesita ayuda, necesita ánimo, necesita fortaleza, necesita que le levanten, necesita protección, necesita vida y por eso acude a Dios y desea que Dios le restaure a la vitalidad. Es que el salmista tiene confianza de que Dios le puede ayudar y por eso acude a él, porque sabe que Dios le puede fortalecer, porque como nos dice en el Pentateuco, en Levítico 18:5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Eso es Levítico 18, versículo 5, donde destaca esa conexión entre guardar los estatutos, o sea, obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos, y Dios da vida. Eso es lo que está pidiendo a Dios, que le vivifique según su palabra. O sea, al poner en práctica la palabra de Dios, que le dé vida por su fidelidad. El salmista espera completamente de Dios, porque él no puede, él está abatido. Y entonces, en el versículo 26, muestra que él ya ha tenido esa experiencia donde ha clamado a Dios en su situación de desesperanza y Dios le ha escuchado. Porque el versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Ahora, comúnmente, camino se refiere a la conducta, a las costumbres, la manera en que se vive, la actividad de la vida. Entonces aquí el salmista destaca que en el pasado le ha manifestado a Dios su vida, su conducta. Y aunque sabe que Dios conoce todo, aún así se lo cuenta. O sea, el salmista le revela a Dios su vida porque anda en rectitud. No tiene nada que esconder, no tiene nada que temer, porque anda conforme a la Escritura. El salmista no solo quiere restauración de vida, como vemos ahí en versículo 25, sino que desea incrementar en conocimiento de la palabra de Dios. Quiere incrementar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder caminar en rectitud. Y es que en la adversidad el salmista se vuelve más atento a la instrucción de Dios. Se da cuenta de lo mucho que lo necesita y por eso en la última parte del versículo 26 dice, enséñame tus estatutos, porque sabe que los estatutos de Dios, que se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios como esos límites, esas reglas, esos órdenes que te ayudan a saber los límites que Dios ha trazado para poder mantenerte en el camino correcto. Sabe que la palabra de Dios le enseña y le guía en rectitud y le ayuda para no desviarse. Y por eso el salmista clama a Dios para que le responda. Por eso el versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. O sea, el salmista confía en que Dios va a responder a su oración porque lo ha hecho en el pasado. Y eso le da más fortaleza, le da más confianza de que Dios va a escuchar, de que Dios va a ayudar. Esas acciones de Dios inspiran confianza.
y porque no tiene temor de juicio, no tiene temor de que Dios encuentre algo malo en su vida, porque está andando conforme a la Escritura, pues pide que Dios le observe y que vea su necesidad y que considere su camino. Es que su temor de Dios le hace vivir rectamente. Su rectitud le hace estar cómodo contándole a Dios su vida. Y Dios escucha. Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración del salmista. Y es que el salmista quiere saber cómo vivir de una forma que agrada a Dios. No se quiere desviar de las órdenes de Dios. No quiere salirse de los límites que Dios ha puesto. Y por eso desea que Dios le enseñe. Por eso ahí la última parte del versículo 26, enséñame tus estatutos. Es que la dedicación del salmista va más allá que sus circunstancias presentes. No, las cosas no le están yendo bien. O sea, tiene personas que le rechazan, tiene personas que se burlan de él, tiene personas que quieren su mal, pero esas circunstancias no le hacen abandonar la palabra de Dios, sino que le hacen aferrarse más a ella. Porque la obediencia a la palabra de Dios es su prioridad y por ello quiere aprender la palabra de Dios, quiere entenderla de una manera más precisa. Y se presenta como un estudiante atento a la instrucción de Dios. Quiere entender el significado de la palabra de Dios. Quiere que Dios le enseñe su palabra porque la quiere entender. Y por ello, versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Aquí vemos como él le pide a Dios que le haga entender. O sea, él reconoce su debilidad, reconoce su incapacidad de entender. Quiere que Dios le ilumine, que Dios le enseñe. Y esa instrucción y la iluminación de Dios aumentan su confianza y dependencia de Dios. Y es que reconoce su necesidad de ayuda, reconoce su dureza de corazón. Necesita que Dios le haga entender el camino de sus mandamientos. Es como un estudiante, que el profesor le está dando toda la teoría y el estudiante entiende las palabras, pero realmente no entiende los conceptos que le está diciendo, no entiende los principios. Necesita que se lo explique de otra manera, necesita entenderlo con más detalle porque quiere aprobar, ¿no? Quiere aprobar el examen, quiere aprender y aprobar esa asignatura, quiere aprender para poder avanzar. Entonces necesita más explicación, necesita más entendimiento. Entonces aquí el salmista está pidiendo que Dios le enseñe, que Dios le ayude a entender, que le ilumine el entendimiento. Porque reconoce su necesidad de ayuda, reconoce su dureza de corazón. Y el entender los mandamientos de Dios le ayuda a meditar en ellos, le ayuda a enfocarse en Dios, le ayuda a disfrutar de Dios, le ayuda a evaluar su vida y saber dónde falla, dónde cae corto del estándar de Dios y de los mandamientos de Dios, del camino de los mandamientos de Dios. El entender los mandamientos de Dios le ayuda a vivir rectamente, le ayuda a apartarse del pecado, le ayuda a conocer a Dios más de cerca, le ayuda a fortalecerse en Dios. Es que el salmista quiere meditar en la palabra de Dios. Por eso aquí le vemos en la última parte del versículo 27, dice, para que medite en tus maravillas. Entonces quiere entender los caminos de los mandamientos de Dios para poder meditar en sus maravillas. O sea, quiere obedecer a Dios, quiere deleitarse en las maravillas de Dios, quiere disfrutar de todo lo que Dios ha hecho. Quiere meditar en las obras maravillosas de Dios, esas obras de salvación que ha provisto para su pueblo, que esas maravillas de su creación, esas maravillas que tenemos escritas aquí en su palabra, esas maravillas que ha hecho en su propia vida. O sea, quiere meditar en todas las obras maravillosas de Dios. Quiere pasar tiempo con Dios. Es que la instrucción de Dios incrementa la dependencia y la confianza del salmista. Incrementa su dedicación. Incrementa su adoración. Y por eso quiere escudriñar la palabra de Dios. Quiere meditar esas maravillas. Meditar en la palabra de Dios le ayuda a mantener el enfoque
Y al meditar en la palabra de Dios, eso le fortalece y le anima y le hace apreciar más las maravillas de Dios. Y entonces necesita que Dios le enseñe y que le sustente en su situación, porque como ya ha mencionado, o sea, la situación en la que se encuentra abatido, se encuentra derrumbado, necesita ayuda, como nos ha mencionado ahí versículo 25. Pero ahora lo recalca una vez más, dice en versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Ahora, ahí ese término ansiedad, en el lenguaje original se refiere a los problemas en los cuales se encuentra. O sea, él está en situación de lamento extremo, de tristeza, y se está deshaciendo. Y se siente como que su alma se deshace y se queda en nada. Y por eso necesita que Dios le fortalezca, que Dios le levante. Por eso dice, susténtame según tu palabra. Lo cual vemos, el salmista sabe cuál es la clave de salir de esa situación donde te sientes en el polvo, si te sientes que tu situación se desploma, tu vida se desploma, como que se está deshaciendo tu alma. Tienes que acudir a Dios. Tienes que acudir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios consuela en circunstancias que causan sufrimiento y dolor. La palabra de Dios tiene poder para confortar a los que están agobiados. Y es que el salmista se encuentra débil. O sea, sus circunstancias aún no han cambiado. Pero él sabe que puede confiar en Dios y por eso acude a Dios. Y sabe que la palabra de Dios le anima y le fortalece y le sustenta. Y es que los problemas hacen que él pierda la esperanza, pero sabe que Dios es su esperanza. Aunque sus problemas le han agotado, él clama a Dios porque sabe que sin la ayuda de Dios no puede mantenerse firme. Su vida está llena de tristeza, su vida aparenta que se cae a cachos. Y es que la realidad es cuando en esta vida llena de maldad, de sufrimiento, de dolor, etc., pues es fácil perder el enfoque. Es fácil perder esperanza. Es fácil afanarse. Es fácil temer. Es fácil desesperarse. Pero por ello el salmista se da cuenta de que es Dios el único que puede satisfacer. Solo Dios puede proveer alivio. Solo Dios puede ayudar. Solo Dios puede fortalecer. Solo Dios puede venir a su ayuda. Solo Dios es un refugio fiable. Y Dios está cerca. Y porque Él está cerca y podemos confiar en Él, podemos dejar todo en sus manos. Y ahí es cuando Él nos sustenta y nos levanta de la calamidad y sustenta la vida. Y por ello el salmista se da cuenta que necesita a Dios para mantener el enfoque. Necesita la ayuda de Dios para recibir ánimo. Necesita la ayuda de Dios para salir adelante. Necesita la ayuda de Dios para vivir. Y por eso pide la ayuda de Dios, para que le sustente según su palabra, porque la palabra de Dios anima al desfallecido. La palabra de Dios fortalece al débil. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios tiene poder para sostener al decaído. Entonces debemos aprender del salmista, ¿no? Cuando estamos en esas situaciones donde parece que nuestro mundo se desploma, tenemos que acudir a Dios y pedir que nos sustente conforme a su palabra. Y al estar rodeado de cosas en las que puedes confiar, pero cuando confías en ellas se derrumban, ¿no? Es como muletas que están partidas. Bueno, tienes una muleta, pero si te apoyas en ella te vas a caer. Entonces, por eso aquí el salmista dice, aparta de mí el camino de la mentira.
y en tu misericordia concédeme tu ley. Porque ese término de traducción mentira se refiere a engaño, a falsedad. Y entonces lo que desea es que Dios quite cualquier cosa en la que pueda confiar que realmente no tiene fundamento. Se refiere a cualquier cosa que te aparta de Dios. Porque lo que te aparte de Dios es un engaño. Y por eso dice, aparta de mí el camino de la mentira. La instrucción de Dios es lo que te mantiene en el camino correcto. Y por eso el salmista lo que está pidiendo es purificación. Purifícame, ayúdame a apartarme de lo que engaña. Ayúdame a confiar en la verdad y a no confiar en lo que engaña, en lo falso, en lo que aparenta que me puede ayudar, pero es algo que me aparta de Dios. Y es un engaño. Por eso aparta de mí el camino de la mentira. El salmista está dedicado a Dios, quiere obedecer a Dios. No quiere identificarse con la maldad, quiere mantenerse puro y quiere ser fiel a Dios siempre. Y por eso quiere estar lo más lejos posible de la impiedad. Y Dios, por medio de su palabra, le ayuda en su determinación a hacer lo recto y a rechazar el mal, porque quiere apartarse de la vida del engaño. Y por eso quiere que Dios le haga entender su ley, porque la ley de Dios es verdad. Y se aferra a la verdad de Dios. Quiere la instrucción de Dios, quiere obedecer la ley de Dios con precisión. No se quiere apartar de la palabra de Dios. Y el salmista sabe que para poder entender la ley de Dios necesita la ayuda de Dios. Porque Dios es quien da la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Y Él es quien nos ilumina el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Y por eso dice, en tu misericordia, concédeme tu ley. O sea, dame tu ley, dame entendimiento de tu ley para que lo pueda poner en práctica. Aquí en versículo 30 vemos al salmista completamente dedicado a la verdad. Porque acaba de mencionar el versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira. Por ello en versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad. ¿Vale? Entonces, al estar completamente dedicado a la verdad, se aparta de la mentira, se aparta del engaño y le pide a Dios que aparte de él el camino de mentira. Por eso aquí el versículo 30, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Aquí el salmista destaca que él no traza su propio camino, sino que ha escogido el camino de Dios. Ha escogido el camino de la verdad. No intenta vivir la vida a su manera, sino que lo hace conforme a los juicios de Dios. Y es que su corazón está fijado en los juicios de Dios. Él, al apartarse de la mentira, escoge la verdad. Está dedicado a Dios, dedicado a hacer la voluntad de Dios y a obedecerle. La verdad es su prioridad. Y por eso pone la justicia de Dios delante de sus ojos para disfrutarla, para asegurarse de que hace lo recto. Y al tener el justo juicio delante de sí, pensará lo que es justo. Porque ahí dice, he puesto tus ojos delante de mí. ¿No? Cuando mantenemos el enfoque en algo, pues lo tenemos delante de nosotros, es difícil pensar en otra cosa. Y por eso el salmista está diciendo, mira, tengo tus juicios delante de mí y en esos, ahí es donde estoy poniendo los ojos, a eso me aferro, ese es el camino que he escogido, el camino de verdad. Y por ello, ¿qué es lo que hace? Hace lo que es justo. Obedece sin titubear lo que es justo. Lo cual muestra dedicación, muestra su deseo de obedecer y que disfruta de lo que es recto. Porque presta atención a las indicaciones de Dios para no desviarse. Y por eso aquí menciona esa entrega al camino de verdad. Pero continúa mostrando esa entrega cuando en versículo 31 dice, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences.
Ahora, aquí menciona, me he apegado a tus testimonios. Pero notar, si recordáis, en el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, él está ahí aferrado, apegado al polvo. Esa es la situación en la que se encuentra. Pero su situación no determina su dedicación a Dios, sino que él está apegado a los testimonios de Dios. Y entonces ahí está repitiendo, ahí traducido el versículo 25, abatida, hasta el polvo está mi alma, abatida, está repitiendo el mismo término que aquí menciona apegado, aquí traducido apegado en versículo 31, pero vemos esa diferencia, aunque la situación en la que se encuentra está en el polvo, él está apegado a la palabra de Dios. Y es porque los testimonios de Dios son su deleite. Y esos testimonios, se refiere a la palabra de Dios como testimonios porque es una señal de precaución. Es un testimonio que es un testigo de lo que Dios desea y de lo que es recto. Esa señal de precaución para que andes en rectitud. Y es que la palabra de Dios te ayuda a mantenerte enfocado en lo correcto. Te guía hacia el arrepentimiento y a hacer lo correcto. La palabra de Dios es una señal de precaución para no desviarse del camino correcto. Y por eso dice, me ha apegado a tus testimonios. Al apegarse a la palabra de Dios, eso le ayuda a andar rectamente. Le ayuda a tomar decisiones correctas. Pero, entre tanto, los opresores se burlan de él por su dedicación a Dios. Se burlan de él por su dedicación a la palabra de Dios. Y por esa razón le pide a Dios que le fortalezca, para que no sufra humillación y vergüenza. Por eso dice, oh Jehová, no me avergüences. Porque se ha pegado a los testimonios de Dios, sus oponentes se ríen de él, se burlan de él. Pero entonces por eso pide que Dios no le haga avergonzarse, que Dios le ayude para mantenerse firme. Esa dedicación a los testimonios de Dios le va a mantener lejos de la ansiedad, le va a mantener lejos de la adversidad, no va a tener que avergonzarse. Y entonces por ello en versículo 32 le vemos recibiendo esa libertad de sus problemas para poder caminar en los mandamientos de Dios. Dice versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Aquí vemos como los mandamientos le dan libertad para poder caminar conforme a los mandamientos de Dios, caminar conforme a lo que es recto, pero no solamente caminar, sino correr. Le da más libertad, porque los mandamientos de Dios no son una carga, sino encaminan a hacer lo que es recto. El camino de los mandamientos de Dios siempre es mejor, siempre guía a la rectitud. Y es que el camino de los mandamientos de Dios es fiel, no falla, lleva a la vida. Ese camino es bueno. Y por ello el salmista tiene el deseo de correr por el camino de los mandamientos de Dios. Está expresando que se adhiere al camino trazado por Dios. Y por ello siente libertad. Siente libertad al caminar en los mandamientos de Dios. Y su entusiasmo hacia los mandamientos de Dios le hace correr. Vive conforme a los mandamientos de Dios con energía. Y le vemos entregado, ¿no? Entregado a ello, entregado a ese camino, porque no solamente camina, sino que corre. Y aún así, se da cuenta que necesita la ayuda de Dios. Por eso dice, cuando ensanches mi corazón. O sea, al ensanchar su corazón, podrá recibir más instrucción. Es la idea de estar más abierto, más dispuesto a recibir instrucción, y por ello va a incrementar en entendimiento.
Al ensanchar su corazón podrá entender más en detalle la palabra de Dios. Al ensanchar su corazón disfrutará más de Dios y su palabra. Al ensanchar su corazón tendrá más fuerza, más resistencia. Tendrá más libertad y felicidad. Y por ello corre por el camino de tus mandamientos, lo cual contrasta con los pecadores que tienen sus pies presurosos para correr al mal. ¿No? Como nos dice ahí Proverbios 6, versículo 18, donde Dios nos está diciendo cosas que Él aborrece, y una de las cosas que enumera, los pies presurosos para correr al mal. Pero eso contrasta con el salmista, porque él tiene pies presurosos para correr en el camino de los mandamientos. O sea, nos dice aquí versículo 32, de Salmo 119, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Entonces aquí vemos al salmista que está en una situación de angustia extrema, pero aún así busca apoyo en la palabra de Dios y encuentra exactamente lo que necesita. Porque Dios le levanta, le sustenta, le fortalece y le ayuda. Y es que en vez de vivir como tú quieres, obedece la palabra de Dios. En vez de desesperarte por tus problemas, fortalécete en el Señor. En vez de meditar en lo vano y vacío, medita en la verdad de Dios. En vez de escoger el camino más fácil, escoge el camino de Dios. En vez de avergonzarte de Dios, avergüénzate de tu pecado. En vez de ocultar tu pecado, arrepiéntete. Y es que si no te enfocas en Dios, te desviarás. Si no entiendes la Escritura, no la podrás poner en práctica. Si no entiendes la Escritura, no podrás disfrutar de ella. Si no amas a Dios, tampoco amarás la palabra de Dios. Si no escoges la verdad, estás escogiendo la mentira. Porque aquí esta sección del Salmo 119, aquí del versículo 25 hasta el versículo 32, destaca que la palabra de Dios sustenta. La palabra de Dios ayuda al necesitado, fortalece al débil, instruye en rectitud, anima al decaído. Y por eso tenemos que vivir de acuerdo a ella. Tenemos que rechazar la maldad, rechazar la autosuficiencia, rechazar la mentira y vivir para Dios, no para uno mismo. Rechazar el pecado, rechazar el camino de mentira, rechazar el camino perverso, rechazar la vida apartada de Dios, porque lo que Dios desea es que caminemos en rectitud, que obedezcamos su palabra, que estemos dedicados a su palabra y que busquemos fortaleza en Él, que nos aferremos a Él y a su palabra. Y es que en la angustia, la palabra de Dios es de apoyo. Vamos a terminar en oración.